Bien hallados, bienvenidos queridos telespectadores de TV4 a una nueva edición del Cultural Quadern en Blanc. Sumamos ya 859 con esta y tengo en el plató al que va a ser nuestro primer invitado. Ya lo conocen de veces anteriores, pero hoy viene por esta novela, La demencia, porque está escrita en valencià. Gregorio Muelas Bermúdez. Gregorio, bien hallado, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, un placer, Antonio. Él es licenciado en Historia por la Universidad de Valencia y con cursos de doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea, aparte de otras muchas cosas. Me llama la atención, especialista en enseñanza de la lengua española y literatura por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Bonita experiencia. Pues vamos a hablar de la demencia con su autor. Lo tuvimos hace poco, relativamente hace poco, el tiempo pasa, tempus fugit, con El primer tetrarca, una novela sobre la historia de Roma que yo, la verdad, devoré en 3 días. Esta no la he podido leer, pero la quiero leer porque también está ambientada en una época histórica que ahora nos comentará muy particular. Bueno, pues este thriller histórico nos va a servir para abrir el programa, un programa en el que también nos acompañará la directora de la revista Ant Magazine, que acaba de presentar su número 21, esa revista sobre la sociedad castellonense, sobre la moda, las tendencias, la cultura, que sale de forma semestral. Llevamos por el número 21. Estuvimos además en el acto de presentación. Y cerraremos el programa con la sección Reunidos, que hace nuestra colaboradora y compañera Elga Reatequi. En este caso, entrevista a la poeta Ana María Arroyo. Esto y muchísimas cosas más, por supuesto, la sección de nuestro librero de la corte, don Ismael Bonet, y hoy mucho arte, música, en fin, quédense con nosotros porque lo van a disfrutar. Ráfaga general del programa y comenzamos. Pues tenemos la suerte, el honor de recibir a Gregorio Muelas y agradecerle que venga porque él viene de Valencia y para estar aquí con nosotros un ratito en esta que es su casa. La demencia, ¿por qué la demencia? La demencia es un thriller histórico con tintes de novela de terror gótico, luego si te parece me explayaré un poco sobre ese punto, ambientada en el siglo de las luces, es decir, en el siglo XVIII, a mediados, en concreto el año 1751, y la premisa es que justamente en ese año el protagonista de la novela, Andrés Piquer, que es uno de los grandes ilustrados valencianos, entre comillas, porque nacido en Teruel, pero educado en Valencia, es designado médico plenipotenciario o supernumerario del rey Fernando VI. Y con esa excusa acude a la capital. Perdona, Gloria, pero ¿por qué nos gusta tan poco esta época, literariamente hablando, y nos vamos más a tiempos anteriores? Sí, sí, es cierto. O posteriores, pero justo este periodo poco transitado, ¿no? Sí. Tanto en narrativa como en cualquier otro género, en teatro también, por ejemplo. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de Un soñador para un pueblo, ¿no? Que sí aborda la figura de Esquilache, sí, del gran Antonio Buero Vallejo, pero es un periodo muy poco transitado y justamente por eso me atrae. Y se conoce como el siglo de las luces, pero yo siempre digo que donde hay mucha luz también hay mucha sombra, ¿no? Y justamente también partiendo de esa premisa es por donde he entrado en este periodo, ¿no? Un periodo en el que conviertes en protagonista a un médico y filósofo, Andreu Piquer. Sí, Andrés Piquer, un médico muy influyente en la época, amigo íntimo de Gregorio Mayans y de Francesc Pérez Bayer, son los dos grandes ilustrados valencianos de la época. De hecho, estos personajes también transitan a lo largo de la novela y lo hacen en forma epistolar, en forma de carta. No hay que olvidar que el siglo XVIII, además de ser conocido como el siglo de las luces, se conoce como el siglo de las cartas, ¿no? Y qué mejor homenaje a ese siglo de lucidez, ¿no? de emprendimiento de la razón, que a través de esas cartas que bueno, se enviaban de unos ilustrados a otros, y para ello he tenido que acudir en la documentación a la lectura, no sé si decirte de toda la correspondencia, pero de gran parte de ella, para poder imbuirme del espíritu de estos personajes. ¿Personajes reales todos ellos? Sí. ¿Todos los personajes de la novela son reales? Muy buena pregunta. Todos excepto el asesino, porque tratándose de un thriller tiene que haber un asesino, ¿no? Pues el asesino es la acción, ¿no? que desencadena toda la trama. Me imagino que versar sobre personajes reales nos hace
más importante una labor de documentación previa, ¿no?, a la hora de sentarse a escribir. Da mucho respeto, ¿no?, por eso de dar voz a unos personajes que realmente existieron, y tienes que documentarte muy bien sobre su trayectoria vital para poder luego meterte en la piel de estos personajes, ¿no? Y ha sido un proceso realmente arduo, pero también apasionante, que a mí me ha servido para ilustrarme mucho sobre este periodo. De hecho, ya estoy pensando en una continuación de esta novela, porque la recepción ha sido muy positiva, a pesar de ser mi primera novela en valenciano, porque tú me conoces como autor en castellano. Ahora hablamos de eso, sí. Y es mi primera incursión en la literatura en valenciano, y seguramente no será la última. Oye, muy propio, me imagino, de aquella época, pero médico y filósofo, ¿cómo se combinaban estas dos? Bueno, en aquella época los grandes conocedores del arte en general, y no dejaban de serlo en este caso, conocían todas las materias, ¿no? Por ejemplo, Gregorio Mayans seguramente era el intelectual más importante, no solo a nivel nacional, ¿no?, sino a nivel europeo, y recababa toda suerte de saberes. En este caso, Andrés Piquer es un personaje que también se forma en profundidad en todos estos aspectos, y eso también se deja notar sensiblemente a lo largo de la novela. La ubicas también en el ámbito de la corte, ¿no?, de la corte real, ¿no? Sí, la novela comienza en Valencia, como no podía ser de otra manera, y continúa y se desarrolla en gran medida en Madrid, sobre todo en la Villa y Corte, ¿no?, como se conoce a Madrid, y para ello he tenido que reconstruir el palacio y el sitio del Buen Retiro, ¿no?, que ya no existe. Donde está el Parque del Retiro está ubicada la sede del monarca, ¿no? Y al principio de la novela acompaña un plano de lo que era el real sitio, y en concreto el palacio, para que el lector también pueda moverse junto con los personajes, y ha sido otra labor de reconstrucción piedra por piedra de cada uno de estos espacios por los que los personajes se desenvuelven. No sé si te gusta mucho el encasillamiento en géneros, pero tú mismo lo defines como un thriller histórico, ¿no? Sí, en este caso ha sido un reto. Yo siempre digo que son dos retos superados. Primero, por abordar otro género, en este caso es un híbrido, porque no deja de ser una novela histórica, aunque está cruzada por la novela de misterio, y casi prefiero llamarla de misterio más que thriller, porque no tiene tanto que ver con el thriller como se conoce actualmente, sino que rinde tributo y homenaje a los grandes creadores de la novela de misterio, como son Arthur Conan Doyle y Wilkie Collins, ¿no? De hecho, sería muy anacrónico el introducir métodos de investigación actuales en una época tan pasada como la del siglo XVIII. Y es un pequeño tributo a ese subgénero, y también, como te adelantaba anteriormente, a la novela de terror gótico, porque justamente ese subgénero nace en este momento. Sí, porque el personaje, el asesino, por su atuendo, por la forma de conducirse y demás, a mí me recuerda al personaje de Drácula, de Bram Stoker, que por cierto ha sido una novela para mí fundamental a nivel vital, y para la construcción del personaje también fundamental. Hay un pequeño homenaje al cuento El huésped de Drácula, o El invitado de Drácula, cuando Andrés Piquer sale de Valencia, sale desde su casa y cruza el antiguo Decumanus Romanum, que es la calle Caballeros, hasta la puerta de Serranos, hasta la puerta de las Torres de Quart, porque por ahí comenzaba el camino de las Cabrillas, que se conocía en aquella época, que era el que conducía a la Villa y Corte. Y en ese tránsito, en la diligencia empiezan a subir personajes muy pintorescos y empiezan a hablar de cosas muy misteriosas, que me permite recrear una atmósfera muy sombría, ¿no?, sobre este momento. Momento histórico. Me imagino que los datos fundamentales están documentados. La parte, digamos, las conversaciones más íntimas, me imagino que es donde el escritor tiene más dificultades, ¿no? Sí, ha habido otro reto en ese sentido, que es poner voz al rey, a Fernando VI, que es el hijo de Felipe V, un rey bastante desconocido, por cierto, porque su gobierno está inserto entre dos grandes monarquías, como son la de Felipe V y la de Carlos III, a través de los monólogos interiores. La novela está vinculada a través de 3 monólogos interiores del rey, y ahí he tenido que investigar en profundidad un poco la psique del personaje para trenzarla con hechos históricos verídicos de la época, ¿no?, para darle mayor verosimilitud al conjunto. Una pregunta que me llama la atención. Me dices que la estás traduciendo ya al castellano. Sí. ¿Pero por qué en valenciano? Pues fue un reto precisamente de un amigo escritor, de Ramón Guillén, que es uno de los grandes poetas en nuestra lengua, y que me animó a escribir en valenciano. Bueno, la premisa realmente era
presentarlo a un concurso literario. Como siempre, nunca acabo de presentar el manuscrito, pero me sirvió de acicate para idear una historia y desarrollarla en mi segunda lengua, ¿no?, que es el valenciano. Para mí ha sido un reto y, como te decía, seguramente continuaré trabajando en esta lengua porque la verdad es que me ha resultado muy estimulante. La demencia, una portada además que, bueno, dice mucho, ¿no?, de lo que es el contenido de la novela. Y me gusta que me preguntes sobre la portada porque la ha confeccionado una amiga nuestra de Castellón, Mari Carmen López Olivares, que seguramente conocerás. Hombre, claro que sí. Que es copista oficial del Museo del Prado de San Pío V, además de ser una gran narradora. Y yo le di una idea. Y su hija triunfando en el teatro musical. Muy bien. Y yo le di la idea, pero como siempre ella la mejoró y ha hecho pues una portada muy sugestiva, muy goyesca, como podrás observar. Sí. También hay trazos de Mariano Benlliure, de Caravaggio. Yo creo que realmente ha captado la esencia de la trama en esa portada. Evoca esos horrores de Goya, ¿verdad? Sí. Esas obras, sí, la verdad que sí. Y la forma de recrear la demencia, que realmente el título hace mención a la locura, ¿no?, del rey Fernando VI. Háblanos un poco de la editorial. Pues Galés Edicions es el sello de literatura en valenciano del Grupo Editorial Sargantana. Ajá. Y la verdad es que estoy muy agradecido porque desde el primer momento abrazaron el proyecto, me dijeron que sí ipso facto y fue realmente el estímulo para rematar la historia y para continuar pensando que puedo desarrollar mi obra también en valenciano, ser un autor bilingüe, ¿no? Estamos hablando con Gregorio Muelas Bermúdez acerca de la demencia en Galés Edicions. Y bueno, lo tuvimos aquí con la aventura del primer tetrarca. Oye, que te sigue dando satisfacciones porque veo ahí el Corte Inglés de Valencia, fotos ahí con tu obra ahí entre las más vendidas, ¿no? La verdad que estoy muy satisfecho. Se ha vendido mucho, ¿no? Sí, porque ha salido recientemente la tercera edición. Para mí es un logro sacar una tercera edición y otro proyecto que va a tener continuidad. Lo comentábamos fuera de cámaras, la segunda parte ya la tengo acabada y presentada a una editorial y la verdad que me ha dejado muy satisfecho y con ganas de continuar desarrollando esa trama que aborda en principio el gobierno de Constantino el Grande, el primer emperador cristiano. Es que nuestra historia, la verdad es que la historia de España en general y de Roma, bueno, la de Roma ya no digamos, pero da para mucho, ¿no? Sí, además en la segunda parte me vengo para acá porque el narrador omnisciente es un tal Firminiano de Saguntún, que es un trasunto mío. Firminiano de Saguntún. Firminiano de Saguntún. Y recreo la Sagunto del siglo IV, de principios del siglo IV, como un homenaje a mis paisanos, ¿no? Realmente Sagunto tuvo una relevancia muy grande. Fue una capital, ¿no?, de la Hispania romana muy importante. Todo el mundo la conoce, ¿no?, por el asedio de Aníbal y por otros episodios, pero fue una ciudad muy importante a lo largo de prácticamente todo el periodo de la antigua Roma, ¿no? Esta incursión tan profunda tuya en la novela histórica, ¿te deja para la poesía? ¿La has dejado aparte? Bueno, la poesía, hace tiempo que no me dedico en exclusivo a ella. Los últimos poemas que he redactado han sido motivados por la narrativa, porque tengo otra novela inédita que está protagonizada justamente por un poeta callejero y tenía que también desarrollar su propia obra dentro de esta obra, ¿no?, una metaobra, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y por ahí me he obligado a continuar desarrollando mi labor lírica, pero sí que es verdad que la narrativa me pide mucho tiempo y cuando uno dispone de escaso tiempo y muchas veces lo tiene que robar al descanso, ¿no?, para poder desarrollar tu pasión, como es en este caso la mía, no me da para poder diversificar tanto mi obra. Y vida social, sigues en clave también, ¿no? Es sí, activista. Sí, seguimos y desarrollando la revista Crátera, que bien sabes. La revista Crátera, que imagino que también llevará su tiempo y su trabajo. Lleva su elaboración, pero ya tenemos muy adelantado el número 10, ya van a ser 10 números y sigue tan fresca y lozana como siempre. Oye, para acabar, he leído en tu biografía especialista en enseñanza de la lengua española y literatura por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Bueno, fue una ampliación de estudios, ¿no? ¿Sí? Realmente estudié lo que me apasionaba en aquel momento, que era la historia, independientemente de la salida que tuviera, pues bueno, le he dado la salida a través de la narrativa en este caso, pero quería ahondar y profundizar en los estudios filológicos en lengua castellana, como es este caso, y fue una ampliación de estudios
primero para mí, ¿no? Para continuar formándome y desarrollándome como autor, ¿no? En esa ambición de superarse uno mismo, ¿no? Por eso el hecho de asumir retos, intentar superarlos y coger cada vez más retos y más grandes, si es posible. ¿Sigues ejerciendo el oficio de librero? Sí. Estamos... Aquí tenemos otro libro sí, ilustre ya. Cuidado, no le dejamos jubilarse, ¿eh? Aquí... No. Es apasionante. ¿Hay oficio más bonito? Para mí no, porque vivo rodeado de libros y en casa tengo una amplísima biblioteca. A veces salgo de mi puesto de trabajo y me voy a otras librerías a seguir mirando libros. Podría vivir entre libros. Es vicio ya. Es vicio, es un vicio, diría propio, pero compartido por muchos de nosotros. Oye, ¿eres un buen recomendador de libros? Sí, la verdad es que me gusta trabajar mucho con el cliente y poder cumplir sus expectativas, ¿no? De hecho, viene mucho cliente, afortunadamente, todavía, ¿no? Pidiendo recomendación y, bueno, pues siempre están las preguntas estratégicas para ir, acotando un poco la búsqueda y... Hasta ahora no conozco a nadie que me haya dicho, oye, pues no me he equivocado. Oye, y fidelizas clientes. ¿Alguno le has dicho, pues aquí hay un libro de un tal Gregorio Bueno, Molas? a veces si hay ocasión lo comentamos. Lo que pasa es que ni hay tantas ocasiones y uno también se debe, sobre todo, a fundamentalmente su trabajo y esto es como pues un extra, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí que se da la ocasión de vez en cuando. Gregorio, sabes que es un placer recibirte. Igualmente. Siempre. Pues hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bueno, pues dejamos a Gregorio y nos vamos con ¿qué? Con Háblame de tu libro, de Mariby Baviera, otra sección de nuestra, incansable colaboradora, Elga Arreategui, que desde aquí le mando un beso, que tenía que venir, no sé si hoy o la semana que viene, pero lo ha retrasado un poquito, pero aquí estará pronto ella hablando también de lo suyo, como no. Pues vamos con ello. Hola, buenos días. Me llamo Mariby Baviera Lina. Hoy presento mi segunda novela en este espacio literario de Elga Arreategui, Háblame de tu libro. Gracias por invitarme. Para mí siempre han sido muy importantes mis apellidos, mis orígenes. Por ello, intento crear en mis novelas un personaje que soporte la carga de un guerrero de la historia de España. Todo comenzará con una ventana al pasado. Y continuará con esta novela que presento hoy, El destino en mis manos. En ambas se habla de un cruce de 1000 años, un flashback. Hablo de dos realidades separadas por el transcurso de los siglos en Valencia. Ambas están unidas por un umbral del tiempo. La novela está ambientada en el siglo XI en Valencia, pero la trama comienza en el siglo XXI. La protagonista, Esther, hereda una casa en Rusafa, llena de misterio y de la que jamás había oído hablar a sus padres. Sus padres han muerto en un accidente y ella queda huérfana. Es una chica joven que no sabe cómo gestionar el dolor de las circunstancias. Un día decide visitar la casa junto con 3 amigos. A partir de ese momento, su vida se transforma. Paralelamente existe otra joven, Soraya, huérfana también, que vive en Valencia en el siglo XXI y de la que Esther la puede conocer gracias a unos manuscritos que encuentra gracias al umbral del tiempo. Sufren varias inclemencias y Soraya en el siglo XXI se enamora del hijo del Cid, un personaje que muy poca gente conoce. El Cid siempre se ha oído el mío Cid, que eran 2 chicas en las que eran sus hijas, pero no, hubo un chico que murió en consuegra. Y teóricamente, según las novelas, según muchos escritos, tuvo un hijo que se perdió en el tiempo. Entonces yo en las novelas he querido rescatar ese nieto y ponerlo a la orden del día y ejercer una dinastía que está perdida. Esto llega a formar un legado histórico, pero que la gente no conoce. Y es un entramado novelístico de toda una trilogía. Hablo de Valencia, de las puertas en el siglo XI-XII, cuando estuvieron los musulmanes en la ciudad. Hablo de Torrent, de la construcción de su emblemática torre y el tesoro enterrado en ella. Musulmanes y cristianos
cristianos, musulmanes y judíos, pueblos diferentes y con muchas semejanzas. Describo el amor apasionado, el sexo exaltado y primitivo. Destaco el amor obsesivo y violento que traspasará los límites del tiempo, que esto llegará en la tercera novela que ya estoy escribiendo, porque esto es una trilogía. En mis novelas hay amor, descubrimiento del yo, muerte, libertad, justicia y amistad. Es la historia de dos mujeres que se encuentran cara a cara a través del tiempo, en el espacio, en el origen. Una es el origen y la otra su descendiente. Las dos mujeres en concreto son luchadoras, se enfrentan a su destino en la época que sea. Muchos de sus lectores, tras el primer libro, quedarán con ganas de más, pues la lectura es rápida y amena. Quise satisfacer con un segundo libro, Del destino en mis manos, y entonces cuando llegó esta novela, esta es la segunda novela, Del destino en mis manos, pero la incertidumbre que mucha gente se ha quedado con esta novela me ha hecho escribir la tercera, creando una trilogía. Siempre hay dificultades en el camino, siempre hay algo más. Te crees que cuando has terminado la novela, cuando te la vuelves a leer, dices, podía haber puesto esto. Pero bueno, las cosas quedan como es. Después son dificultades que se crean en un escritor. El libro fue fruto de la pandemia, pues estuvimos bastante encerrados y yo ya tenía en mente, pero la primera novela la escribí hace 5 años y esta en un año la pude escribir. Casi siempre la chica, la protagonista, está sumida en la soledad, igual como su antecesora, Soraya, también estuvo sumida en la soledad, porque normalmente una persona se hace luchadora cuando se siente sola. Si tiene a alguien que a su lado, que le ayuda y todo, no necesita luchar, pero si una está enfrentada a circunstancias adversas, intenta ser más luchadora. Entonces, en la novela explica una violación, pero la chica no se siente violada porque no siente nada, porque ella se traslada al siglo XI por el umbral del tiempo. Cuando se queda sola en el siglo XXI, pues hay muchas circunstancias donde los amigos pierden su relación, no tiene a nadie. Ella regresa a su casa de la calle Rusafa y vuelve al siglo XXI por el umbral del tiempo. La absorbe el siglo XXI, el siglo XI. El siglo XI, que es la época medieval donde no hay nada, es la época negra y hay sus violaciones, pero al ser una mujer vacía no la siente como una violación. Después se encuentra ahí con su amor del siglo XXI, por circunstancias del destino. Y ahí encuentra a alguien por quien luchar, por quien enfrentarse al mundo. Conoce a su antecesor, el nieto del Cid, convive con él y lucha, y sigue luchando, hasta que hay un personaje que centra su obsesión en ella, que quiere arrastrarla para que sea suya. Y finalmente termina la novela pasando el umbral del tiempo y arrastrando a ese personaje, que es una violencia, es un ser violento que se traslada con ella al siglo XXI. Así es como termina mi novela. Pues vale, muchas gracias, Elga, por esta oportunidad. He tenido muchas ganas. Yo te conozco hace mucho tiempo y te sigo completamente porque sé que eres una mujer luchadora como todas las que yo intento escribir y relatar. Muchas gracias. Pues las canciones de Raúl Castelló se recopilan en un nuevo CD con los Sigmunds, su grupo, y va a salir ahora ya está en redes sociales y saldrá pronto. Vamos con la música de los Sigmunds.
pensar que el pasado ya no está, que los sueños los perdí estando contigo. Vuelvo a estar en la vida sin sentir, ya no oigo respirar estando contigo. Quisiera volar, quisiera soñar, quisiera sentir aquello que fui, quisiera abrazar, quisiera amar estando contigo. Oigo que al gritar ya no veo la amistad, no conozco tu mirar estando contigo. Veo sin mirar la alegría que lloré, el pasado que dejé estando contigo. Quisiera volar, quisiera soñar, quisiera sentir aquello que fui, quisiera abrazar, quisiera amar estando contigo. Leo en mi piel el dilema de saber por qué tengo que sufrir estando contigo. Puedo yo perder el dinero y el poder, pero siento al caminar que vivo. Quisiera volar, quisiera soñar, quisiera sentir aquello que fui, quisiera abrazar, quisiera amar estando contigo. Quisiera volar, quisiera soñar, quisiera sentir aquello que fui, quisiera abrazar, quisiera amar estando contigo. Pues vámonos hasta Valencia y de Valencia al primer corte publicitario. Nos vamos al Museo de Bellas Artes de Valencia, ventana a 2 siglos de arte y cultura, con imágenes de lo que allí se puede ver y contemplar, maravillas, desde luego que sí. Les dejamos un ratito. A la vuelta de Publi, más cosas aquí en TV4, en Cuadro en Blanco. Lo más destacado que podemos encontrar en este museo probablemente es su magnífica colección de retablos, sobre todo del siglo XV, aunque también tenemos buenos ejemplos del siglo XVI. Y eso hace que en una ciudad tan rica como Valencia en época bajo medieval, este museo atesore una de las mejores colecciones del mundo de retablos de gótico internacional y hispano-flamenco. Es probablemente la parte de las colecciones que más seduce al visitante que entra en este museo. Realmente la riqueza de estas colecciones abarca un abanico que pocos museos pueden enorgullecerse de tener. Contamos con un siglo XVI, un Renacimiento, con la figura de Juan de Juanes, que es uno de los mejores pintores europeos del Renacimiento, un barroco espectacular con obras de Ribera, de Velázquez o de Murillo, y una pintura que llamamos de entre siglos, con figuras de la talla de Sorolla, del que tenemos bastante obra en este museo.
el propio Goya pasó una larga temporada en la ciudad de Valencia. Aquí contamos con una pequeña pero selecta colección de obras de Goya, en la que probablemente lo más destacado son los retratos. Tienen una razón de ser en esa presencia de Goya aquí y en la capacidad que tuvo el propio Goya de crear escuela en la ciudad, de manera que hay no solamente obras de Goya, sino todo un panorama de obras de discípulos o simpatizantes del estilo de Goya que ayudan mucho a contextualizar el maestro y que hacen de esta sección una de las verdaderamente fuertes también del museo. Nos encontramos en un momento clave de la historia y del devenir de este museo, en el cual prácticamente podemos dar por concluidas las obras arquitectónicas. Ahora toca repensar todo este discurso que lleva décadas aquí colgado. Aprender a contar estas colecciones para 2020 y las décadas que nos quedan. Este Museo de Bellas Artes de Valencia, por supuesto, tiene sus puertas abiertas para todos los valencianos y valencianas que quieran acercarse y para los visitantes que vengan de fuera de nuestra comunidad. Siempre que lo deseen, aquí estamos.